Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023, episodio número 361 de Fluent Spanish Express Podcast, y en el episodio de hoy vamos a hablar de 10 expresiones en español con el verbo hacer. Pero antes, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express. En www.fluentespanish.express tenéis acceso a todos los episodios de este podcast, todos los audios, con todas las transcripciones totalmente gratuitas, por si queréis pues escuchar a la vez que estáis viendo o leyendo lo que yo estoy diciendo para ver si entendéis perfectamente. En www.fluentespanish.express buscáis el episodio y ahí tenéis todos los audios y todos los textos con las transcripciones. Además, también acceso a una newsletter en la que está así, pues me dejáis vuestro correo electrónico y todos los días también de lunes a viernes recibís un montón de ideas, de textos, de cosas que pues os van a ayudar, como siempre digo, a llevar vuestro español al siguiente nivel. Además, en esa newsletter, pues hoy precisamente he anunciado que voy a hacer una cosa con el podcast en las próximas semanas, en los próximos días, y bueno, pues de momento solamente las personas que están dentro de la newsletter pues se van a enterar de qué narices voy a hacer con esto del podcast. Así que os recomiendo que os suscribáis, es totalmente gratuito y ya hay más de 400 personas que están recibiendo todos los días la newsletter. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar ya con 10 expresiones en español con el verbo hacer. Bueno, el verbo hacer es uno de los verbos que más me gusta en español, básicamente por dos razones. La primera de ellas por su significado y lo que representa, pues la verdad es que yo a mí mismo me podría definir como un hacedor, una persona que hace cosas, pues constantemente estoy haciendo cosas. Y luego también me gusta por la enorme cantidad de expresiones idiomáticas, de expresiones que tenemos en español que hacen que este verbo pues, sea el compañero ideal que todo el mundo quiere tener porque pues sirve para decir un montón de cosas. Además, bueno, vais a ver en este episodio que hay expresiones que se utilizan muy habitualmente en todo tipo de contextos y que además pues os van a ser muy prácticas para utilizar en vuestro día a día si queréis pues ampliar vuestro vocabulario. Así que venga, vamos a empezar ya, sin más dilación, vamos a empezar con las 10 expresiones con el verbo hacer y la primera de ellas es una muy típica que se dice habitualmente, que es hacer en agosto, hacer el agosto o hacer su agosto, si hablamos de una persona, pues es aprovecharnos de una situación, un momento favorable para obtener ganancias o beneficios económicos. Por ejemplo, podríamos decir algo así como que hoy en día, con todo esto de los Airbnbs, con todo esto de los alquileres de temporada, que se dice los alquileres de verano, pues hay muchas personas que hacen su agosto, y nunca mejor dicho, porque agosto es uno de estos meses, en el que ganan mucho dinero alquilando pues un apartamento en la playa, por ejemplo, ¿no? Durante todo el año pues lo alquilan a un precio más bajo, pero hacen el agosto, durante los meses del verano, pues alquilándolo mucho más caro. Esta práctica que, bueno, pues se está dando mucho en los últimos tiempos. Hacer el agosto. Por ejemplo, si tenemos un negocio, por ejemplo, que nos va muy bien en un momento puntual, pues podemos decir algo así como que hacemos el agosto durante un periodo, ¿no? Imaginaos que en la época de lluvias vendemos paraguas. Bueno, pues hacemos nuestro agosto, nuestro particular agosto, pues ganando mucho dinero en un momento puntual. Es hacer el agosto, ¿vale? Hacer un buen negocio. Conseguir mucho dinero en un corto periodo de tiempo, pues con con algún tipo de negocio, como digo. Bien, otra más, hacer agua. Hacer agua es fracasar o que algo no funcione. Por ejemplo, nuestro plan hace agua por todos lados, nuestro proyecto hace agua por todos lados, y esto, pues, básicamente, como os digo, es cuando fracasamos o cuando no funciona algo que no va bien, pues hace agua. Otra más, y esta seguramente la habéis escuchado alguna vez, es hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda, pues es esto típico que finges que no ves algo cuando en realidad pues deberíamos de señalarlo, ¿no? Algo incorrecto, algo ilegal incluso que vemos, pero que hacemos la vista gorda. Por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que estáis haciendo o veis una persona que en vuestro trabajo que hace algo que no debe y vosotros, en vez de decírselo a los demás, pues hacéis la vista gorda y lo dejáis pasar, ¿vale? Esa expresión, hacer la vista gorda, es eso, cuando fingimos que no nos damos cuenta de algo que nos deberíamos de dar cuenta o que nos hemos dado cuenta. Otra más, y esta es bastante parecida, es hacer oídos sordos, aunque, bueno, en realidad no
tiene algo que ver, pero no es exactamente lo mismo, sino que hacer oídos sordos más bien es ignorar algo, o a alguien incluso, es no prestar atención a lo que se dice o lo que se pide. Por ejemplo, hacer oídos sordos, por ejemplo, de las críticas, ¿no? Imaginaos que los odiadores o los haters, ¿no? Pues que te dejan mensajes en redes sociales, bueno, pues puedes hacer oídos sordos e ignorarlos y, bueno, pues simplemente no decir nada. Otra más, hacer de tripas corazón. Cuando decimos hacer de tripas corazón, esta me gusta mucho, significa que hacemos algo a pesar de pues el miedo que tengamos por hacer esa cosa, o el dolor, o incluso la incomodidad que nos causa hacer lo que tenemos que hacer. Entonces hacemos de tripas corazón y lo hacemos. Eso significa que lo hacemos. Otra más, hacer la pelota. Bueno, yo no sé si vosotros en el colegio eres de estas personas que respondía a todo lo que decía el profesor y que decíais que todo era maravilloso, que todo era muy bueno, y entonces hacíais la pelota. Bueno, pues eso es tratar de agradar a alguien o adular a alguien o hacer muchos halagos a una persona, que por supuesto yo estoy encantadísimo de que me hagáis la pelota, o sea que me podéis mandar mensajes y hacer donaciones de cafés y todo lo que queráis, podéis hacerme la pelota todo lo que queráis. Otra más, hacer de las suyas. Cuando decimos que alguien hace de las suyas es que hace, bueno, pues esas travesuras, esas acciones así malintencionadas, incluso molestas, pues, por ejemplo, los niños a veces, cuando te despistas, a la mínima que te despistas, pues empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Como que empiezan a hacer algunas cosas que no deben o algunas cosas que son travesuras y que, bueno, pues se dice así, hacer de las suyas, ¿vale? Los niños suelen hacer de las suyas. Hacer algo por la cara. Algo por la cara es hacer algo sin tener ningún tipo de autorización o ningún tipo de permiso, pues hacer una cosa sin, como os digo, sin preguntar. Vamos, hacer algo por la cara es algo que no debes hacer o que algo que deberías preguntar antes de hacerlo. Y entonces, si no preguntas, si básicamente lo que haces es te saltas pues cualquier tipo de persona o de situación que haya por encima de ti y lo haces por la cara, pues que lo haces porque sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de permiso. Otra más, la novena, hacer buenas migas. Bueno, las migas ya sabéis que es pues esta parte del pan que sabe tan rica y que dicen que engorda tanto, pero la verdad es que, bueno, en fin, hacer migas también podemos estar hablando cuando hablamos de migas, pues hablar de amistad, relacionado con la amistad. Entonces, hacer buenas migas es llevarse bien con alguien. Bueno, pues puede ser que seas una persona que suele hacer buenas migas con todo el mundo, bueno, que suele llevarse muy bien con todo el mundo. Y la última, ya la décima, es hacer carrera. Bueno, cuando decimos hacer carrera no significa que vamos a correr una carrera o que vamos a, no sé, irnos al parque. Hacer carrera es cuando progresamos en una determinada profesión o actividad y entonces avanzamos hacia una posición pues mejor, más estable. Pues no sé, por ejemplo, Pepito hizo carrera o está haciendo carrera en la abogacía, por ejemplo, está consiguiendo hacerse un nombre o o mejorar su posición en el mundo de la abogacía y entonces pues podemos decir que hace carrera. Pues eso todo lo podemos utilizar en diferentes ámbitos laborales o en todos los ámbitos laborales para hablar de una persona que está progresando. Así que bueno, ya veis 10 expresiones súper interesantes, súper útiles que además utilizamos yo diría que de manera bastante habitual y que pues podemos utilizar en muchos tipos de contextos, en contextos normales, neutros y en contextos coloquiales. Así que súper interesantes estas 10 expresiones. Os recuerdo que tenéis las notas del programa por si queréis, en la transcripción del episodio, por si queréis ver todo esto que estoy diciendo. Y bueno, pues simplemente os invito de nuevo a que os suscribáis a la newsletter en la que os digo, estoy anunciando algunas cosas nuevas que vendrán aquí en el podcast en Fluent Spanish Express. Así que nos vemos en el episodio de mañana jueves. Que tengáis muy buen día. Adiós.